who are now connected to our third explanatory lesson. This lesson will be focused mainly on past, some types of past that we can find in, let me do this. Okay, in the English language. Okay, so the first thing we're going to do is related to the introduction. Okay, let me start with the introduction. As introduction for this lesson, we're going to watch this video for the component things I was doing before, cosas que estaba haciendo antes. That's the name of our component for today. So let's start with the video that is presented in here for you. And after that, we're going to start with the four type of past that we're going to review today. Things I was doing before. Cosas que estaba haciendo antes. Introducción. Hello, my name is Michelle, and I want to welcome you to the third component of this course, English Does Work Level 4. Here, we will talk about things that were happening, things that were in progress at some point in the past by using the past progressive tense. We will learn how to structure affirmative, negative, and interrogative sentences in this tense, and how to spell the verbs ending in ing, verbs that we need for this purpose. We will also acquire vocabulary like adverbs of time and work and social routines to talk about the past. We will also learn how to use the recorded speech to inform what other people said before. Thanks for listening to me, and I hope that you are as thrilled as I am for this new chapter of learning. Okay, this was an introductory video on the tenses, on the past tenses that we're going to review today. The past progressive is the first tense we're going to review, and it is said that it is defined as the verb tense that tell us about past situations that were in progress and are not considered finished at the moment in the past to which we refer. The key to recognizing the past progressive tense is that the main verb of the sentence, has the ending ing, ando o endo in Spanish, and it is accomplished by the auxiliary verbs was and were. Okay, so in this case, we're going to review some, let's say, some cases on past progressive tense where it is used. Okay, so the first events, we talked about events that were happening or in progress at a particular time in the past, starting before and ending after the time in question. It is usually used with an expression of time, 6 p.m., yesterday, last night, and etc. Okay, so en el primer evento de cuando se usa el pasado progresivo, acá se propone lo siguiente y dice, cuando hablamos de eventos que estuvieron pasando o estuvieron en movimiento, en progreso, ¿cierto? En un momento particular en el pasado, que empezaron y que terminaron, ¿cierto? En ese pasado, o sea, que no continuaron. Y generalmente se acompañan por una expresión de tiempo, así como se puede ver en esta última parte. Dice el primer ejemplo, I was doing homework at 5 p.m. Yo estaba haciendo mi tarea a las 5
p.m. ¿Qué estabas haciendo a las 5 p.m.? Yo estaba haciendo mi tarea, ¿ok? So, el siguiente evento dice, when an action is interrupted by another, ¿ok? Cuando una acción es interrumpida por otra. Entonces, miremos un ejemplo. Dice, he was skating when he fell. Aquí tenemos algo interesante y es esto que van a ver acá. Dice, él estaba esquiando cuando, miren este cuando, ya él está actuando como un coordinating conjunction, una conjunción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está conectando una idea, ¿cierto? Que está en pasado progresivo en este caso, con la segunda idea que sería en pasado simple. Él estaba esquiando cuando él cayó. Excuse me. Okay. So this is the second. When an action is interrupted by another. And generally we find the coordinating conjunction in this case. Ya no es un W's question word porque él ya no está actuando como palabra, bueno, o sí, palabra que me ayuda a preguntar, sino a especificar, a aclarar. En este caso, una acción y otra, ¿cierto? A conectar una acción y otra. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente evento. Dice, when two or more situations occur at the same time. Cuando una o más situaciones ocurren en el mismo tiempo. Entonces, miremos un ejemplo. Dice, while they were studying, we were playing soccer. While. Mientras, mira, acá también está el coordinating conjunction, pero en este caso estaría de primerito, o sea, o bueno, también podríamos encontrarlo acá en la mitad, ¿cierto? They were studying while we were playing soccer. Que ellos estaban estudiando mientras nosotros estábamos jugando fútbol. Ese mientras, esa palabra como tal, lo que hace es describe, ¿cierto? Describe dos situaciones. Una situación mientras ocurre la otra. O mientras hacía una, ocurría también la otra. ¿Ok? Okay, the following event. When we add context or emphasis to a certain action. Cuando damos un contexto o un énfasis a una acción determinada. Miremos acá. Dice, I didn't go to the party last week, comma. I was studying for my exams. En este caso ya no hay coordinating conjunction, pero ahí está el signo de puntuación, coma, que en este caso adiciona, ¿cierto? Bueno, es una pausa primero, pero al mismo tiempo me sirve para agregar información. Este tipo de oración, esperé pues que lo recordemos, se llaman oraciones compuestas. Porque es una oración compuesta, ¿cierto? Cada una de ellas tiene significado por sí misma. Analicémosla. Dice, I didn't go to the party last weekend. Yo no fui a la fiesta la semana pasada. El fin de semana pasada, ¿cierto? Esta oración que ustedes tienen en azul tiene sentido por sí misma, o sea, no necesita nada más, ¿cierto? Pero al agregarle yo esta siguiente oración, yo le voy a dar un contexto mucho más amplio. Entonces yo ya compongo mi oración. Ya no es una oración simple. Esta primera podría ser una oración simple. Incluso la segunda también. I was studying for my exams. Yo estaba estudiando para mis exámenes. En este caso, yo estaba estudiando para mis exámenes. Tiene un significado propio también, o sea, no depende porque existen unas cláusulas que se llaman dependent clauses, ella no es una oración dependiente, sin embargo, dice poco, ¿cierto? Yo estaba estudiando para mis exámenes, bueno, ¿de qué o por qué? O, bueno, necesito más información, ¿cierto? Entiendan que cuando nosotros nos comunicamos con las personas, no damos solamente una razón o no solamente explicamos nuestro querer, desear, ¿cierto? Nuestro vivir a través de oraciones simples, sino que hacemos composiciones, damos explicaciones mucho más amplias, ¿cierto?
Utilizamos el lenguaje verbal, el no verbal, ¿cierto? Combinamos los tiempos gramaticales, etcétera. En este caso, si ustedes analizan, tenemos aquí un pasado simple, ¿cierto? Miren, acá está el did o el didn't, en este caso, yo no fui. Acá estoy haciendo un pasado simple con el verbo ir, ¿cierto? Después de la coma yo tengo un pasado continuo. Tengo un pasado continuo que está auxiliado, ¿cierto? Pues, recuerden que el verbo to be tiene dos tareas. Ser el verbo to be, ¿cierto? Ser, estar, y también tiene la tarea de ser un verbo auxiliar. Acá está haciendo un verbo auxiliar. Esa es la segunda tarea, el segundo trabajo. Yo les digo a ustedes, aprendices míos, que el verbo to be tiene dos trabajos, uno por la mañana y otro por la noche, no mentiras. Bueno, en este caso, la tarea de él es ser el verbo y el auxiliar de esta oración. Entonces acá hay una combinación bien bonita, bien chévere, ¿cierto? Que obviamente nosotros podemos hacerla, podemos entenderla, podemos interpretarla. ¿Ok? For background events, para eventos de fondo. Vamos a ver unos eventos de fondo. Miren, dice lo siguiente. Diana was watering her neighbor's plants while he was on vacation. While he was on vacation. Y lo mismo acá, en la palabra while tiene la tarea de ser un conjunction, ¿cierto? De ser una palabra que une dos ideas, que amplía su significado, ¿cierto? Y que además en este caso... pues, digámoslo así, me da más entendimiento a mí sobre lo que se está hablando. Mire, Diana was watering her neighbor's plants. Diana estuvo regando las plantas de su vecino, mientras que él estaba en vacaciones. Esta también se denomina una oración compuesta. Ya no está dividida por coma, sino que está, digámoslo así, no dividida, ella está unida, ¿cierto? Por una conjunción que está conectando la primera idea, ¿cierto? Con una segunda, que obviamente si ustedes analizan la forma he was on vacation, él estaba en vacaciones, ¿quién? ¿Cierto? Si yo la veo sola, si yo estoy solita con esa oración en frente de mi pantalla, o yo escucho esa oración, quizá no tenga tanto sentido, ¿cierto? Pero si yo escucho que están hablando de mi vecino, sí, es mi vecino, ¿cierto? Ya tengo una persona, un rostro, ¿cierto? Un contexto que me va a proveer a mi entendimiento en este caso, ¿cierto? Esta también es una oración compuesta. Nosotros, no sé, por favor recuérdenme, porque también estoy con el grupo quinto. ¿Nosotros revisamos compound sentences la clase anterior o fue con el grupo 5? Ayúdenme a recordar. Ustedes a mí. ¿Qué cosa, profe? Compound sentences. De lo que les estoy hablando, oraciones compuestas. No, esas no las hemos revisado. No las han visto todavía, ¿cierto? En el curso 5 vamos a revisar esas compound sentences, sea conmigo o sea con cualquier tutor, porque dentro del módulo están las compound sentences para hacer, por ejemplo, condiciones. Cuando nosotros condicionamos, si por ejemplo ustedes escuchan el condicionar ustedes mismos, si ustedes le dicen a su hijo, si te comes toda la sopa, te voy a llevar a comer helado. Si es que esa oración es grande, se compone por dos momentos, por dos situaciones, y además hay una condición, ¿cierto? Sí, si esto ocurre, entonces pasa lo siguiente. Ahí es donde nosotros, digamos, empezamos como a hacer unas construcciones un poco más amplias. Sin embargo, ustedes acá tienen estos ejemplos. Vamos a ver cómo los abordamos durante la sesión, sin haber ustedes visto compound sentences, pero no es del otro mundo. Créanme que no. Las compound sentences son dos oraciones, pueden ser ambas dependientes, como pueden verlas acá. En este caso, esta es una oración independiente. ¿Por qué? Porque tiene sujeto, tiene verbo y tiene un complemento. Y esta, pues, obviamente, tiene un sujeto, ¿cierto? Tiene un verbo, tiene un complemento y además me da me da un escenario mucho más amplio que la segunda, ¿cierto? Y se une por un conjunction, que en este caso sería la palabra wild, ¿ok? Bueno, voy a seguir.
For the past progressive tense, the verb to be, miren acá, the verb to be is used conjugated in the simple past as an auxiliary. Let's remember how to conjugate it, okay? Recuerden que el verbo to be es verbo mismo, ¿cierto? Él es el ser o el estar, pero también él es auxiliar. Entonces, en este caso, es auxiliar. Vamos a recordar rápidamente cómo se conjuga con cada una de las personas. I was, ¿cierto? Él es el was o el were. Recuerden que con las personas singulares, menos con you de segunda persona, pero con I, he, she, and it, yo voy a implementar o voy a usar el verbo was, ¿cierto? I was, he was, she was, it was. Y con las personas you were, que sería la segunda persona, we were, you were, ¿cierto? En este caso plural, ¿cierto? Varias, ustedes fueron o ustedes estuvieron, ¿cierto? Y finalmente, they were. Yo sé que ustedes ya han visto esto, que se lo recuerdan, simplemente estamos haciendo un recorderito rapidito, ¿cierto? Ahora vamos a movernos un poquito hacia los ing verbs, verbos terminados en ing. Bueno, aquí hay varias cosas y yo quiero que, pues no quiero confundirlos primero, pero sí quiero que sepan que este ing que ustedes están viendo hoy en esta sesión, él se denomina o él es usado para los tiempos progresivos. ¿Qué es un progressive? Miren acá dice to use the progressive tenses. Los tiempos progresivos es ese tiempo que está en movimiento, ¿cierto? Yo estoy hablando, o sea, estoy en movimiento, o yo estuve hablando, ¿sí? No solamente en presente, sino también en pasado. Y en estos casos, el ing en español o el equivalente en español sería ando, endo, ¿cierto? En estos casos. Pero también ustedes pueden encontrar el ing como la forma gerundia de los verbos. Díganme si ya han escuchado esto o no. Los gerunds. ¿Alguna vez han visto gerunds? ¿No? Los gerunds o los gerundios son verbos usando el ing, pero que no son en este caso progresivos, sino que significan el verbo en infinitivo. Voy a hacer un ejemplo acá en el chat para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, yo les digo, drinking enough water in a hot day is good for your, let's say, body. Bueno, entonces es un ejemplo muy sencillito. Dice, drinking enough water in a hot day is good for your body. En este caso, esta palabra drinking o la forma drinking, díganme si están viendo ustedes ahí bueno, no, mentira, yo no. Voy a dejar de compartir, pero les voy a compartir la misma pantalla. Creo que no se puede. No, mentira, no se puede. Díganme que si están viendo ustedes el chat. Drinking enough water in a hot day is good for your body. En este caso, este drinking, este ing, no quiere decir tomando, no, aquí dice tomar, ¿cierto? Tomar suficiente agua en un día caluroso es bueno para tu cuerpo. Esta palabra is, ¿qué está haciendo? Está dividiendo todo lo anterior que se convierte en el sujeto. O sea, algunos verbos en algunas situaciones gramaticales y obviamente pues comunicativas se convierten no en verbos, sino que ellos dejan de ser verbos, o sea, de ser acción para convertirse en sujeto. ¿Por qué en sujeto? Porque es eso, ¿cierto? O sea, el tomar agua, el mantenerte hidratado, el tomar suficiente agua, miren que ahí está el verbo, ¿cierto? Sujeto más verbo más complemento.
Y la forma good for your body, que sería la última parte, en este caso sería el complemento de esta oración, subject plus verb plus a complement. Y en este caso ya no es una forma progresiva, sino que ella se denomina gerund, un gerundio, ¿cierto? Que sirve como sujeto para la oración. Dice, mis chicos, yo quiero hacer esta pequeña paréntesis y no corresponde a esta temática, pero no les voy a enseñar que el ing es solo ando, endo, porque yo limitaría su noción, ¿cierto? Lingüística, y muy seguramente cuando ustedes se enfrenten a un texto, o a una imagen, o a un mensaje, o a una camiseta, donde diga lo que sea y empiece con ing, me lo entiendan como ando, endo, y no es así, ¿listo? Es cuestión de práctica, nada más. Y no es nada del otro mundo, no es una cosa difícil, como no, nada, es algo muy sencillo, muy simple, que pues poco a poco vamos a irlo internalizando y usándolo, obviamente. Bueno, entonces dice, we need to use the main verbs in a verbal pattern called present participle. A pattern that is characterized by the fact that the verb always ends in ing. Okay, present participle, no, I'm not sure about this, okay. To write a verb ending in ing, we need to know that the correct spelling, That's why the rules for correctly writing verbs ending in ing are listed below, ¿ok? Entonces, ¿cómo escribir o cómo transformar el verbo de su forma infinitiva, o sea, de su forma neutral, digámoslo así, a la forma ing? Hay algunas reglitas, ¿listo? Entonces las vamos a revisar a través de un videito que está propuesto para ustedes. Spelling rules for verbs ending in ing, part 1. Hello, my name is Michelle, and I want to welcome you to this lesson of the spelling rules for verbs ending in ing. To use the progressive tenses, also called continuous, we need to use the main verbs in a verbal pattern called present participle, a pattern that is characterized by the fact that the verb always ends in ing. To write a verb ending in ing, we need to know the correct spelling. That is why the rules for correctly writing verbs ending in ing are listed in the next slides. In the first slide, we have the general rule. Usually, we just add ing to the end of a verb. For example, the verb to see, we just add ing and we end up with seeing. Do, doing, walk, walking. Now, for words ending in W, X, or Y, there is usually a vowel before this last letter. So we only have to add ing. For example, glow, glowing, follow, following, fix, fixing, relax, relaxing, play, playing, enjoy, enjoying. Now, for the verbs ending in consonant plus E, we just remove this letter E from the end and add ing. For example, in dance, we remove the last E and we add ing for dancing. Write becomes writing. Exercise becomes exercising. For verbs ending in the vowels I plus E, we just remove these two letters from the end of the word, the IE, and we add Y plus ing. For example, the verb to die becomes dying, lie, lying, tie, tying.
Okay, so these are the rules, basic rules, but important for us to have in mind when talking about, let's say, transforming the ending of the verbs and adding the ing. Okay, so in here I have a document. It is an ing verbs, de los verbos terminados en ing. This is the transcription of the video. I will download it and send it to our group, right? Aquí se los voy a descargar. Esa es la transcripción del video para las personas que quieran de pronto pegarle una pequeña revisadita. Y está pues la parte del video, obviamente en su plataforma, más esta que sería el documento que les respalda, ¿listo? Aquí está la segunda parte, the spelling rules for verbs ending in ing, second part, ¿ok? Vamos entonces a ver este video y avanzamos en la sesión. Spelling rules for verbs ending in ing, part 2. Now, for one-syllable verbs ending in consonant plus vowel plus consonant, if the verb only has one syllable and ends with consonant, vowel, consonant, we have to double the final consonant before adding ing. For example, run, you double the N and it becomes running when you add ing. The verb to put, you have to double the T at the end and then you add ing. So you have putting. Stop, you double the P, you add ing, and then you have stopping. For verbs that again end with consonant, vowel, consonant, but they have more syllables, more than one syllable, and the last syllable is stressed, in that case, we also have to double the final consonant before adding ing. For example, begging. So we double the N to complete the word beginning. Or admit. You have to notice that the last syllable is the one that is stressed. You say admit, no admit. Admit. So you have admitting with double T. With forget, again, the last syllable is the one that is stressed. You have forget, not forget. No, you have forget. In this case, you have to double the T and then you have to add ing. So you end up with the word forgetting with a double T. For verbs that, again, they end with consonant, vowel, consonant, they have more than one syllable, but the last syllable is not stressed. In this case, you just have to add ing. You don't have to double the final consonant or anything like that. For example, open. You can see that the last syllable is not stressed. You say open, not open. In this case, you just add ing for opening. You don't have to double the N. For visit, again, visit, not visit. For visit, you have visiting. For happen, happen, you just add ing and then you have happening. And last but not least, you have to be careful with the verbs that end with consonant, vowel, and the letter L. Why you have to be very careful with this?
because you have to know if you are in the UK or if you speak British English. In this case, you always are going to put a double L. You have to double the final L. For example, equaling, traveling, controlling, all of them end with consonant vowel L. So you have to double the L before adding ing in British English. But in American English, you have to be careful with the stress of the word. If the last syllable is stressed, like in control, in this case, you have to double the L, like controlling with a double L. But if the last syllable is not stressed, for example, equal or travel, you don't have to double the L. You just add ing for equaling or traveling. This was very easy. You just have to practice. But now I have to say thank you for listening to me and see you in the next video class. Okay, these two videos did a really, let's say, huge explanation, a very complete explanation about how to transform or how to appropriately propose the ing ending for the verbs in not only in the past progressive but also for gerunds, as I already explained you some few notions about them. So in here we have also like the transcripts of this video. So I will save it for you, and at the end of the lesson, I will share with the whole class in our WhatsApp group. Okay, so let's continue. Let's move. Let me know. Yes, I am presenting with the explanation on how structures are proposed in the past progressive that use verb to be in the past form as the auxiliary for these two tenses. Okay, so 2 points that must be highlighted when structuring sentences in the past progressive are that the verb to be is used as an auxiliary verb to help um, form the sentence, and also the main verbs is putting in the form of present participle. Okay, basically, if you already know how to structure sentences in the present progressive, structuring the past progressive is going to be very easy since it is practically the same, okay? But with the verb to be in the simple past, okay? So very easy. This is very, very easy. How to structure past progressive with verb to be in the ing form. So first of all, we propose the subject, as you already know. Para todos mis aprendices, yo siempre he hecho este énfasis, y es que cada vez que nosotros pensemos en el inglés, también podemos pensar en su estructura, ¿cierto? Seguir la estructura del inglés en todos los tiempos gramaticales nos va a facilitar la comprensión de la misma. Siempre en una forma afirmativa, como en este caso, en affirmative structure. So, the subject is the first component in a sentence, right? After the subject, the verb. In this case, verb to be was or were, and it depends on the subject that I choose. So, I was, he was, she was, and it was, or we were, you were, and they were. Okay? After that, verb to be ending in ing. Luego de ello, pues ponemos el verbo que sería, en este caso, el verbo principal, ¿cierto? Terminando en ing. And after that, after the verb, so we have a complement or more information.
that expand my comprehension and my ectionary or my interlocutors' ectionary and comprehension of this, okay? So here we have some examples using verb to be as auxiliary in ing verbs for forming the past progressive of this tense, okay? I was living in Spain during the pandemic. I was living in Spain during the pandemic. Now, this is a question for you. Where were you living during pandemic? ¿Dónde estaban ustedes viviendo? Where were you living during pandemic? ¿Dónde estaban viviendo? Tratemos de usar esta misma forma, but about you, your personal, your own experience. Cuéntenos o escriban si quieren. Hoy están como muy calladitos y calladitas. Daniel, Valeria, Jasmairi, Gabriela. Please share. Where were you living? Okay, you're writing. Good. Valeria is writing. I was living in Santa Rosa de Cabal during the pandemic. Okay, good. It is a beautiful town. We visited Santa Rosa, let's say one month ago. Yes, 1 month ago. Thank you. Thank you, Valeria. Okay, I will continue. You were drawing doodles in math class. What is doodles? What do you think? Drawing doodles. Dice, como tú estuviste dibujando boberías o muñequitos, bobos, o sea, no es que sea muy importante durante la clase de matemáticas. He was playing football yesterday. Él estuvo jugando fútbol ayer. Miren, acá está esta cláusula de tiempo que me indica el tiempo pasado, ¿cierto? He was flying in a helicopter. It was barking very loud. Estuvo latiendo muy fuerte. We were eating ice cream the whole day. Estuvimos comiendo helado todo el día. You were cooking while they were eating. Ustedes estaban cocinando mientras nosotros estábamos comiendo. They were buying coffee when the doctor called. Ellos estaban comprando café cuando el doctor los llamó. ¿Los llamó a quiénes? A ellos, ¿cierto? So this is the affirmative structure for past continuous. Let me revise on the negative structure, right? So, de igual manera, ¿cierto? Como ustedes ya lo saben, la forma negativa siempre va a ir pegadita a la, o sea, es la misma estructura afirmativa, solamente agregamos la palabra not en el auxiliar, que en este caso, como ya lo he reiterado varias veces, es la forma pasada del verbo to be, was, para los sujetos I, he, she, and it, o were, en este caso were not o weren't, para los sujetos we, you, and they, ¿ok? Y continúa manteniendo su forma ing, right? And the component, complementary, in this case, extra or more information. I wasn't living in Spain. You were not drawing doodles. He wasn't playing football, or she was not flying in a helicopter. It wasn't barking very loud. Remember that the contractions in negations are more common, more usual, right? But they are a little bit informal, right? On the contrary, the other forms, like let's say it is more academic, it is not that usual, but if you're writing if you're writing mainly in an academic scenario, so you should use this form, right? So let me move to the interrogative form that follows the tense or the yes no question. In this case, it says the auxiliary
In this case, verb to be goes in the first place. After this is the subject. After the subject, the verb, the main verb in ing. And the complement plus the question mark. Acá está también el signo de pregunta, ¿cierto? For doing the question. In this case, was. Was I living in Spain? Lo único que pasa es que cambian las posiciones, ¿cierto? Para diseñar o proponer la pregunta. Were you drawing doodles? And the accentuation, right? The accent is very important for you to define the question in this case, okay? So, so let me show to you some forms with the WH words, algunas formas con las palabras WH question, que son palabras que me ayudan a obtener más información que el sí o el no, ¿cierto? En la anterior, las preguntas anteriores, revisémoslas nuevamente, yo puedo responder sí o no. Cuando solamente se usa el auxiliar para hacer las preguntas, estas se denominan yes or not questions, ¿cierto? Preguntas de sí o no. Yo puedo responder sí o no. Miren, por ejemplo, esta. Were we eating ice cream? ¿Estuvimos nosotros comiendo helado? Yo puedo responder sí o no, ¿cierto? O puedo responder otra cosa, pero generalmente, digámoslo así, como que te induce a ti a decir sí o no. Mientras que con los WH question words, como en este caso son when, what, why, etcétera, ellos pretenden colectar más información. Es otro tipo de información, no solamente el yes or no, pero otro tipo de información el que me va a permitir a mí colectar, ¿cierto? Perdón, identificar con estas preguntas. So, when was I living in Spain? ¿Cuándo estuve yo viviendo en España? I don't really remember when I was. Okay, I was living like in pandemic, for example. What were you drawing? ¿Qué estabas dibujando? What were you drawing? I can say, I was drawing doodles, right? Why was he playing football yesterday? ¿Por qué? Why? ¿Por qué él estaba jugando, cierto? Because he was in a football match, for example. Or because he was with their cousins and they wanted to have a great time playing football, or etc., etc. So, as you can see, we can get more information or additional information than yes or no information, right? So, what time, for example, what time were you cooking lasagna last night? ¿A qué horas estuviste cocinando lasaña? Because you did a beautiful plate, okay? Lasagna was delicious. What time were you cooking lasagna? ¿A qué horas estuviste cocinando lasaña? So this is a form to question about using the past progressive tense too, okay? So we have in here two warnings. Both was not, and its contraction wasn't are correct. The same with were not and its contraction were not, but keep in mind that for formal contexts, it is not recommended to use contraction. Esto es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Si nosotros estamos en una situación formal, la recomendación es no usar contracciones, porque las contracciones son un poco más o un tanto más informales, ¿cierto? Pero si estamos en un contexto, por ejemplo, imagínense cada uno en un bar en no sé, Nueva Zelanda, New Zealand, okay? So if you say, for example, I was not with my neighbor, for example, yo no estaba, no, en este caso, I was not talking with my neighbor, suena como de alguna manera muy ñoño, ¿cierto? Mientras que si usamos la forma I wasn't, que sería la contracción, I wasn't talking with my neighbor last night, it is more informal, de que piensen es como en los contextos, ¿no? Esto sería como una pequeña recomendación.
luego vamos a revisar el segundo warning, dice, in the Spanish language, the structure of affirmative tenses and question is generally the same. The only thing that changes is the intonation in which they are pronounced. But in English, sentence structure and word order do change, and you should be very aware of it, okay? En español nosotros podemos hacer afirmaciones y preguntas usando la misma estructura. Digamos, ella come lasaña, por ejemplo, ella come lasaña. Eso es una oración afirmativa, ¿cierto? Y yo la puedo convertir en pregunta solamente agregando la entonación. Ella come lasaña, esa es mi entonación y se puede convertir perfectamente en pregunta. En inglés no, el orden cambia, ¿cierto? Así como les decía, el auxiliar en este caso. Bueno, estamos revisando pasado continuo. En este caso, pues cambiaría en su orden. Que eso es lo que hemos explicado y eso es lo que refuerza de alguna manera estos dos warnings. Ok, bueno, yo ya he hablado muchísimo hoy y ya quiero que ustedes hablen un poquito. So, I need Olga and Mario for completing this conversation. So, let's work or let's reinforce on affirmative, negative, and interrogative structure. We have some words as washing, washing again, playing, and doing. So, ¿quién me quiere ayudar? Aquí sí quiero que me diga yo. Y alguna persona sea Olga y otra persona sea Mario. No pasa nada. No pasa nada si son dos chicas o chica y chico, como ustedes prefieran. ¿Ok? Yo puedo participar. Ok, very good. Thank you. Thank you. And Daniel or Gabriela or Jasmine, you can. Yo, teacher. Okay, the two of you. Very good. Excellent. So let's start. Olga, please. La que sea que quiera. What were you doing at 9 o'clock yesterday? Okay, what were you doing at 9 o'clock yesterday? Excellent. Very excellent. And? I was watching TV. Watching TV. Very good. Now, Olga. What TV shows were you watching? What TV show were you watching? Excellent. La otra ya está, profesora. Oh, yes. I was watching. Sí, pero lo puedes pronunciar. I was watching Friends again. Okay, Friends again. You remember this is a series, right? Yo la verdad nunca me he visto Friends, pero sé que es bueno. 20 years of Friends, okay. And Olga says, really? Really? Is that show still Aired? aired? Uh-huh. What time was it playing? What time was it playing? Okay. And Mario, please. Or I was watching it from 9 to 9 past 30 o'clock. Okay, or o'clock or PM. Very good. Excellent. En este caso, miren que la palabra playing dice, what time was it playing? Como a qué hora lo estaban presentando, ¿cierto? Rodando. No es como el verbo jugar o el verbo tocar, en este caso no, es rodar. Okay, so let's continue. So let's revise. The second part of this explanatory lesson entails the explanation of adverbs of time for the past tense. Okay, ¿qué es esto de adverbs? Porque muchas veces nosotros tendemos como a equivocarnos, a no recordar mucho sobre, digamos, la terminología lingüística y de pronto eso nos confunde. Yo les voy a simplificar un poco más fácil. Los adverbios de tiempo son palabras o frases que refieren el tiempo, ¿cierto? O un momento específico, ¿verdad? Entonces, en este caso, miremos acá la explicación. Dice, adverbs of times
are words used to modify a complete sentence, a verb, another adverb, or an adjective. And they tell us when an action happened. Dice que esos adverbios de tiempo se usan para modificar una oración, un verbo, otro adverbio, o sea, otra palabra que se refiere al tiempo, o un adjetivo, o sea, una cualidad. Y ellos nos dicen cuándo, ellos nos dicen cuándo una acción pasó. Pero, but they can also tell us for how long and how often. Y también nos pueden decir qué tanto, ¿cierto? Qué tanto tiempo o con qué frecuencia. Adverbs of time are invariable. They don't change according to gender or number. That is, they have neither masculine nor feminine, neither singular nor plural, and are extremely common in English language, ¿ok? Bueno, los adverbios modifican, es lo que yo quiero que ustedes aprendan de hoy. Ellos pueden modificar tiempo, sí, hoy vamos a ver cómo modificar el tiempo con respecto a qué tan largo, qué tan corto, ¿cierto? Puede ser una acción, pero los adverbios no solamente se pueden referir a tiempo, también a un modo. Por ejemplo, un modo, y esto pues no está en la clase, pero yo quiero que ustedes no van a llevar solamente que los adverbios son para tiempo, no. El modo, ella bailaba muy bien. Cuando yo les digo bien, estoy describiendo el modo con el como ella bailaba, ¿sí? Él corría muy rápido o rápidamente. Ese rápidamente lo que está haciendo es que está modificando, o sea, le está dando como una información adicional a la forma como él corría en este caso, ¿cierto? Entonces los adverbios de tiempo hacen exactamente eso. Definen el tiempo, o sea, el momento, modifican toda la oración. Modifican toda la oración. Y ustedes se van a dar cuenta cómo, ¿listo? Tenemos unos muy, muy importantes que quizá ya los hayan visto ustedes antes, pero hoy los vamos a revisar teniendo en cuenta esta explicación o esta clase que refiere al tiempo gramatical pasado, ¿cierto? El primer adverbio de tiempo que ustedes van a encontrar siempre, siempre es la palabra when, que quiere decir cuándo. Cuándo como pregunta y también cuándo como conjunción. ¿Qué en este caso entonces qué es la conjunción? Pues digámoslo así sencillito, en forma afirmativa. Cuando ustedes se encuentren en ese cuándo en forma afirmativa, ese ya no es un WH question, sino que sería una conjunción. Dice, used for talking about a particular time or situation. Se utiliza para hablar de un momento o situación particular. Dice, it is possible to predict when it will rain. Es posible predecir cuándo lloverá. Cuándo lloverá. It is possible to predict. Ok, esta es una oración, right? Luego entonces tenemos acá el adverbio, o sería la conjunción en este caso, que divide esta última oración. It will rain, ¿ok? ¿Qué se necesitan? Claro que se necesitan. Esta es una subordinated conjunction. Miren, ella es subordinada. ¿Qué quiere decir que es subordinado? Que depende, ¿cierto? De esta oración más grande para tener un sentido, para que yo pueda tener una comprensión de lo que se está hablando, ¿cierto? Lloverá. Si yo escucho, lloverá. It will rain. Sí, claro, tiene un sentido, lloverá. Pero si yo le regalo ese anticipo, ¿cierto? Esta información adicional. It is possible to predict when. Es posible predecir cuándo lloverá, pues ya tengo un contexto mucho más amplio, ¿cierto? Tengo también la palabra whenever. Yo sé también la han visto. Acá está el when y acá está el ever. Dice que it makes reference anytime or any situation when something may be wanted, needed, or possible. Dice que se refiere a cualquier momento o situación que algo pueda ser querido, necesario o posible. Sandra can come here whenever she wants. Miren acá. Acá también hay una oración compuesta, chicos. Esta es obviamente es un adverbio de tiempo, pero está haciendo las veces de conectar, ¿cierto? Por eso es una conjunción, porque está conectando acá dos informaciones, ¿cierto? Sandra puede venir aquí
cuando sea, ¿cierto? Cuando sea, en el momento que sea que ella quiera. She wants. Esta oración, she wants, ella quiera, depende, es dependiente, ¿cierto? De esta anterior. Ella puede venir aquí cuando sea que ella quiera. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentren esta conjunción en la mitad de la oración, ustedes van a entender o ustedes ya van a ir comprendiendo que es una oración compuesta, que hay algunas que son dependientes y otras que definitivamente dependen una de la otra. Ok, before. It makes reference a previous occasion, ¿cierto? La palabra antes, ¿cierto? David went home before it rained. Aquí pasó algo. Él se fue a casa antes de que lloviera, ¿cierto? Antes de que lloviera. Ese lloviera es un pasado, ¿cierto? Y fue a casa también. Aquí tengo dos oraciones en pasado, ¿cierto? Dividida por, conectada por esta conjunción que denota un tiempo o un momento pasado. After. It makes reference to a later time, afterwards, behind in time, later, or next. Oh, come on. Dice que hace referencia a un momento posterior, o sea, que va hacia adelante, después, atrasado en el tiempo, más tarde o próximo. I washed the dishes after dinner. Yo lavé, miren aquí está el pasado, el verbo lavar, yo lavé los platos después de la cena. Yo lavé después de la cena, after dinner. Y aquí en este caso, miren, acá ya no tengo una oración compuesta. Esta es una oración simple, ¿cierto? Yo lavé los platos después de la cena. Acá solamente tengo un sujeto, acá tengo un verbo y the dishes after the dinner, es un complemento solamente, ¿cierto? Vamos a movernos a la forma as. To indicate that something happens at the same time, while or when. Dice para indicar que algo sucede al mismo tiempo, mientras o cuando, o en el momento, ¿cierto? It started snowing as he was leaving his house. Empezó a nevar, empezó a nevar. It started snowing. Y miren que aquí hay un ejemplo perfecto con respecto a los gerundios. Miren acá. Empezó a nevar. Esta forma ing no es ando o endo, es nevar. O sea que si yo la traduzco o yo hago ese paralelo entre inglés y español, sería la forma infinitiva del verbo nevar. Pero yo no puedo, recuerden que hay una regla en inglés que dice que no pueden haber dos verbos. Aquí está el verbo start y aquí está el verbo snow. Dos verbos seguidos, si uno de los dos no cede. En este caso el ceder es o agregar ing acá al final del segundo o poner aquí en medio de los dos la palabra to. También podrían encontrarlo así, en infinitivo, ¿cierto? It started to snow as he was leaving his house. Listo, mis chicos, cuando ustedes tengan dos verbos, o sea, que vaya un verbo y después el otro, no pasa nada si acá está en pasado, no hay ningún problema. Pero resulta que ustedes deben hacer la modificación o en el segundo verbo, agregando ing, que ya no sería un ando, endo, sino un gerundio, o agregar la palabra to, o sea, no poner la ing, solamente to, antes o en la mitad de los dos verbos para que ellos coexistan. Es como si fuese como una pequeña murallita o un pequeño acuerdo que ellos han hecho entre estos dos verbos que están en una sola oración. Pero no es una sola oración, es una oración compuesta, ¿cierto? Miren, it started snowing, empezó a nevar. Empezó a nevar tiene sentido propio, ¿cierto? Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. Empezó a qué, acá podría yo decir llover, acá empezó a ladrar, empezó a llorar, podría ser cualquier cosa. Este nevar es lo que me da a mí la idea de qué fue lo que empezó, ¿cierto? Mientras, acá está la conjunción, ¿cierto? Mientras, as he was leaving his house, mientras él estaba dejando su casa, mientras él estaba saliendo de su casa. Entonces, esta oración ya es compuesta, y es compuesta y es independiente cada una de sus cláusulas, ¿cierto?
Bueno, vamos a terminar entonces rápidamente para no quedarnos acá todo el rato. Until. It refers upon a time that, the moment in time after which the rest of your statement comes true. Se refiere a hasta un tiempo que o al momento en el tiempo después del cual, bueno, esto es hasta, ¿cierto? The plane doesn't leave until 10 o'clock. El avión no se va hasta las 10 en punto. Esta forma hasta se usa muy similar en español también, ¿cierto? Nos podemos basar en nuestro idioma también. Y since, dice, it makes reference to, from then till now, desde, ¿cierto? Uno es hasta, until, y la palabra since, desde un momento hasta ahora, ¿cierto? From then till now. At some or any time between them and now, subsequently. Bogotá had changed since the last time I was here. Bogotá ha cambiado, perdón, desde la última vez que yo estuve aquí. Okay, since the last time I was here. Bueno, necesito ahora a Lucía en Rodrigo. Lucía en Rodrigo, please. Let me, give me a hand, please, for completing this conversation with some of adverbs of time for the past tense, okay? Y ellos generalmente se utilizan en el tiempo pasado, bueno, claro que en cualquier momento, pero los podemos ver mayormente en tiempo pasado. Bueno, entonces, who is Lucía? ¿Quién me ayuda? ¿Las mismas chicas o cambiamos de chicos? Si de pronto alguien más quiere participar y si no, pues yo Yes. me... Okay, thank you, Valeria. Thank you a lot. Gabriela, Daniel, please, can you help us as Rodrigo? Or Gabriela, Jasmairi. Listo, yo, profe. Okay, Gabriela, thank you so much. So, Gabriela, you are Lucia, right? And Valeria, you are Rodrigo. Okay. Rodrigo, did you learn how to dance after high school? After high school, okay? Before then after, sure? Bueno, vamos a ver qué pasa. And Rodrigo says, Pues yo creía que en esa era after, no sé. Entonces, okay, after, before and after. Yo me enredo con el after y con el before. Es muy Siendo fácil. sincera. Es porque la palabra antes en español empieza con la A. Es por Sí, eso. señora, me enredo. Sí, es por eso. Before and after. De pronto intenten como conectar esta imagen del antes y el después de un gordito con un flaquito. Yo lo hago así, es muy fácil. Entonces, before es el gordito, ¿cierto? Before. Y luego Okay. after, ya el delgado, ¿cierto? Entonces, si ustedes de pronto tratan de hacer como unas conexiones, es más fácil, pero no. Y también es como, ok, en español es diferente. Entonces, de una vez, after, pues Bueno, sería después. Entonces, Rodrigo, did you learn how to dance before high school? Before high school. Ok, tú cambias. Bueno, entonces vamos a ver si la podemos cambiar. Ok, before. Yes. Ajá. no, I learned to dance after high school. So, sure. Okay. You have to be kidding me. All those Latin dance? Okay. For sure, I was enjoying dancing as a hobby until I got to know singing. Okay, until I got to know singing. Okay, very good. So let's check before and after, right? Before and after. So before. Dice Rodrigo, ¿aprendiste cómo bailar antes, cierto, del colegio, high school? No, I learned to dance after high school, después del colegio. Very good.
Yo sé que ustedes ya se la dan a casi. What was wrong? Let me see. Vamos a ver qué fue lo que estuvo mal. Let me see. Parece que todas estuvieron mal. According to this. ¿Están de acuerdo? Para mí están bien. Before. ¿Aprendiste a bailar después del colegio? No, yo aprendí antes. Ok, all those laughing, dancing. Bueno, sí, podría ser que lo pusieron al contrario. Ok, anyway. ¿O quieren agregar algo? De pronto lo intentamos cambiar, pero ¿cómo? No podemos arrastrarlo. Pero los que salen amarillos porque están mal, porque no sé Yes. si antes Yes. Entonces, podría todos. estar en otro lado. Dice hasta. Bueno, también podría ser. No, I learned to dance until high school. For sure, I was enjoying dancing as a hobby after I got to know singing. Not sure. Teacher, Yes. ¿me recuerda por favor el significado de until? De, Hasta. perdón, Until. after, Es hasta. until, hasta. Intentamos otra vez. Let's try it again. So, Rodrigo, did you learn how to dance before, after, or Rodrigo, after? Rodrigo, did you learn how to dance until high school? Until high school, okay. De pronto luego el before. No sé. No, I learned to dance before high school. Before high school, okay. Before, until, okay. You have to kidding me. All those Latin dance. For sure, I was enjoying dancing as a hobby after I got to know singing. For sure. After I got to know singing. It is possible. It is possible too. Sí, Let yo us, creo. it is possible too. No, No. but no, not that way. Tampoco. No, tampoco. Okay, anyway, let's try. Si quieren, probamos una última vez, if you want, or we can continue. Pues ya solo hay una posibilidad porque ya los Sí. pusimos en dos. Sí, total. Okay, so once again. Entonces, before en el primero, until en el Correcto. segundo y after en el tercero. Dice, ¿aprendiste a bailar antes del colegio? Y puede decir, no, yo aprendí hasta el colegio. Podría ser una, es que hay varias posibilidades. Ok, anyway, igualmente eso es una práctica. Vamos a intentar continuar porque yo tengo un compromiso a las 4:30. ¿Listo, chicas? Ok, reported speech. Este tema es bastante importante. Se usa mucho. El discurso indirecto. Eso es como cuando alguien habla por mí o de alguna manera reporta, ¿cierto? Eso que yo dije o eso que pasó, de alguna manera. Entonces vamos a leerlo. Dice, the reported speech is widely used in English and in Spanish too when talking about things that have been said by other people. Depending on the way we want to express it, reported speech or direct quotation. Direct quotation is used especially for specific information from a book or for an author. Acá tenemos entonces tanto lo que es el reported speech, ¿cierto? Que yo reporto lo que alguien dijo, o direct quotation, que es una citación directa. Entonces dice que el direct quotation is used specifically is especially for specific information from a book or an author, right? Reported speech is used in order to show in a more natural way in everyday speech. There are some important aspects that have to be taken into account when reporting. Entonces vamos a revisar algunos de los aspectos cuando vamos a hacer un reporte. Revisemos este pequeño video antes de empezar con esa. Reported speech. Discurso indirecto.
What did he say? He said that it was raining. What did David say? David said he lived in that house. What did she say? She said that she was happy. What did he say? He said that he sold cars. What did she say? She said that she liked English. Teacher, si está hablando no se le escucha. Okay, good. Thank you. So as you notice, we had to report based on the tense the message was said. Debemos reportar dependiendo el tiempo en el que se dijo el mensaje. En este caso dice, este se llama discurso directo, ¿cierto? Cuando yo sigo esta estructura, subject plus verb, in this case, verb to be, plus a complement, y este se llamaría el discurso indirecto o reportado, ¿cierto? Que ya obedecería, ¿cierto? A la forma siguiente, sujeto más el verbo que yo quiera usar o que yo necesito usar para reportar. He said he was tired. Miren acá. Y luego después de esto, entonces hacemos el reporte. Como yo hice, bueno, yo directamente dije, yo estoy cansada en presente, o sea, yo hablé en presente, yo voy a reportar en pasado. ¿Listo? Cuando yo hablo en presente, yo reporto en pasado. Cuando la otra persona habla en presente, yo puedo reportar en pasado o él puede reportar en pasado por mí, ¿cierto? I play soccer. He said he played soccer. En este caso, él dijo que él jugó fútbol. Yo juego fútbol. Él dijo que él jugó fútbol, ¿cierto? Yo estoy reportando. I am working hard. Acá, si yo reporto, si mi discurso está en presente continuo, entonces yo voy a reportar en pasado continuo. He said he was working hard. Que él dijo que él estaba trabajando duro. Yo estoy trabajando duro. He said he was working hard. Que él dijo que él estaba trabajando duro. Miren que de pronto de alguna manera eso es como un poco cansón, diría yo, pero a medida que su mente, o sea, su cerebro se va siendo más, o estando más en contacto, ya se vuelve mucho más natural, ¿cierto? Ya se vuelve muchísimo más natural para todos, ¿ok? Entonces, que si se puede reportar en otros tiempos gramaticales, claro que sí, claro que sí. Que si se pueden usar otras formas o otro verbo además de said, claro que sí. Yo puedo decir, por ejemplo, él me contó. He told me that. Okay. He whispered that. Él susurró que, ¿cierto? Él me dijo que. Él expresó, ¿cierto? He expressed. He or she expressed she wanted a different apartment or a new apartment. So, todo depende. No necesariamente solo debe ser la palabra said. Said puede ser said, told, whisper, explicó, reportó, señaló, ¿cierto? Todas estas formas se pueden usar para utilizar o para realizar un reporte, right? Entonces no nos vamos a basar solamente en eso. Y vamos a hacer un pequeño repaso en lo que es pasado simple, porque yo sé que aunque yo ya les expliqué pasado simple en sesiones anteriores, pues necesitamos mantener como bien fresquito, ¿cierto? El pasado simple se usa mucho para reportar y en este caso por eso es que vamos a hacer ese repaso para conectar con lo que es el reported speech, que sería
la temática de esta última parte de la clase, ¿cierto? To report items originally written or said in simple present, the message must be shown in the form of the simple past. If the original message is with the verb to be, in present am, is, or are, the report will be made with verb to be in past, was, were. If the original message is with another verb than the verb to be, it must be reported in the past simple using the rules for regular and irregular verbs in English. ¿Okay? Es básicamente lo que ya se revisó. Si se reporta en presente, si se expresa directamente en presente algo que yo dije, quise, quiero, deseo, pienso, ¿cierto? Yo lo voy a reportar inmediatamente en pasado, ¿cierto? Porque yo no puedo reportar presente. Eso ya sería un quotation. Yo quiero papas fritas. Alexandra dijo, comillas, abro comillas, yo quiero papas fritas, cierro comillas, ¿cierto? En ese caso, yo ya estoy haciendo un quotation report, right? Pero si yo quiero hacer un reporte de su diálogo, o sea, desde lo que ella expresó, ya se hace en un tiempo diferente. Espero ser comprensible en este caso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a revisar algunos ejemplos. Speech, este es el diálogo, ¿cierto? I am tired, estoy cansado o estoy cansada. Es cansado porque es Juan, ¿cierto? Y el reporte dice entonces, Juan dijo, he was tired. No se necesita específicamente la palabra that, aunque pueden encontrarla también, ¿cierto? Pero si ustedes la omiten, miren que de hecho se ve un poco más, ¿cómo se dice? Más sofisticado. Se ve mucho la lengua ya y la lengua ya está mucho más sofisticada. Juan said he was tired, right? Él dijo que estaba cansado. Este que pudiéramos ponerlo como that aquí, no necesariamente se necesita. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Dice Mauricio, I play soccer. Mauricio said he played soccer. Mauricio dijo que él jugaba fútbol. Miremos entonces cómo se reporta unos ejemplos adicionales con el pasado progresivo. To report messages that were originally said or written in the present progressive. Entonces, si yo hablo en presente progresivo o la persona habla en presente progresivo, yo estoy escuchando, por ejemplo, si yo estoy escuchando I am listening, entonces, ¿cómo se reporta? Dice que there will be no change in the main verb since it will remain in the present participle from form with the ing, but the auxiliary will change from the verb to be in the present is, are, or am to the past was or were, right? Entonces, yo hablo en presente continuo, yo reporto en pasado continuo. Miremos entonces algunos ejemplos. Dice, speech, Oscar. I am working hard. Estoy trabajando fuerte. Y el reporte es Oscar said he was working hard. Él dijo, él estaba trabajando duro, ¿cierto? Ahora se presentan otros aspectos importantes al momento de usar el discurso indirecto. Entonces miremos algunos aspectos adicionales. Dice, use of demonstrative has to be according to tenses, ¿ok? Del uso de los demostrativos, ahí tiene que ver con los tiempos gramaticales. Un ejemplo dice, I live in this house. I live in this house. Y el reporte sería, David said he lived in this house. Que él vivía, acá estamos en presente, reportamos en pasado, ¿cierto? Otro ejemplo dice, George, I know these people. Yo conozco estas personas, estas. Miren el demostrativo aquí cambia inmediatamente. George said he knew those people. Él dijo que él conocía a esas personas, estas y esas también, o este o esa. Miren acá está este, this house. Cambió a that house, también cambia, ¿no?
chicos, les pregunto a ustedes si recuerdan los demonstratives, para qué se usan, cuándo se usan este this y este that. This para una sola cosa, cuando está cerca o cuando yo puedo verla, ¿cierto? Yo vivo en esta casa. Ajá, bien, gracias. En esta casa, o sea, yo puedo incluso estar dentro de la casa. Y yo, como estoy reportando lo que David dijo, puede que yo no esté ni siquiera en el mismo lugar, ¿cierto? David dijo que él vivió en esa casa. David said he lived in that house. ¿Ok? Entonces, en el reporte, cuando yo reporto, también cambia. I know these people. Y esta forma, this para varias, cerca, ¿cierto? Pueden ser conocidas incluso acá las personas. Y acá yo reporto con la forma those, que es para varias, pero lejos o incluso desconocidas. George said he knew those people. Él conocía a esas personas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otras expresiones. Use different expressions in order to report. No solamente said, ¿ok? También está la forma that, ¿cierto? For affirmative and negative sentences, you can use said or also said that, ¿cierto? Se puede usar said or said that. Speech. I sell cards. Daniel said he sold cards. Daniel said that he sold cards. Ok, acá se puede usar también la forma that. ¿Que es más sofisticado sin el that? Sí, es mucho más sofisticado, ¿cierto? Suena como más bonito, o sea, suena como más inglés, más English, right? Para preguntas, miremos cómo reportamos preguntas. Sara, do you clean the door? Limpias la puerta y el reporte puede ser. Sara asked, ella preguntó, miren que ella fue quien hizo la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo yo reporto? Sara preguntó si limpió la ventana. Sara asked if you cleaned the door. ¿Ok? Recuerden, presente pasa a pasado, ¿cierto? Told someone to, for imperative tenses. Miren que acá ya está la forma told, ¿cierto? Yo les dije, no solamente said, pero también told, explained, asked, etc. Manuel, call Sarah. Mire, ¿qué es un imperativo? Un imperativo es una orden. Llama a Sara, llama a Sara. ¿Quién? Tú, ¿cierto? Aquí está implícito el sujeto, pero es una orden, ¿cierto? Y miren cómo se reporta. Manuel told me to call Sarah. Manuel me dijo a mí, he told me to call Sarah. Él me dijo que llamara a Sara. He told me to call Sarah. Ok, bueno, vamos a hacer esa última actividad. Vamos a ver que nos vaya mejor. Espero que nos vaya mucho mejor. Y necesito a Pedro en Clara. Or two girls, or one girl and a boy. O si quieren lo hacemos todos. No pasa nada si nos equivocamos. Acá todos estamos aprendiendo también. ¿Vale? Para cerrar ya la sesión. Sí, creo que esa es la última parte. Déjenme que yo reviso para no despedirme tan pronto. Sí. Sí. Let's talk about work. Bueno, creo que sí. Bueno, miremos entonces, chicos. Dice, Pedro and Clara. Who is Pedro? Who is Clara? Puedo ser Pedro. Ok, Pedro, good. Y yo puedo ser Clara. Okay, good. Thank you. So please. Clara, I missed biology class on Monday. What did the teacher say about the final project? Okay, very good. So set, the first set. So Clara, please. He said, maybe. Yes, it's possible. No estoy He segura. said, it's possible. It's possible. Él dijo, he liked most. He liked most of the essays and that he was choosing the best ones for the science fairs. For the science fairs, okay. Pedro, really? Really? I'm so nervous. Do you think he liked ours? Ours, good.
Do you think he liked ours? Good. He hasn't said anything about it. He will have to wait. No. No, si va en el segundo creo que es say y en el último said. No. En el primero digo. Exactly. Miren acá dice, what did the teacher say? Recuerden, chicas y chicos, bueno, todos los que vayan a completar, aquí tenemos una pregunta en pasado, ¿cierto? Recuerden que como tenemos el auxiliar, el verbo no se conjuga. Yes. He hasn't said, además de que acá tengo un presente perfecto, ¿cierto? Tengo un presente perfecto, pues que obviamente necesita que el segundo verbo esté en participio. Okay, en este caso, said. But very good, very good. You realize about the mistake. Good. Let me check. Aquí sí ya no puede estar mal. Let me check. ¡Ay, casi! No, no lo puedo creer. Oh, my. De pronto es porque uno tiene el said 1 y el otro said 2. De pronto tienen que ir en ese orden. ¿Será por el orden? Pienso, pues. Ok, anyway, ya no quiero estar mirando eso. Good, let's finish. No, mira, nos falta una última parte. Ya se desconecta un poco de lo que es, de lo que son, bueno, el reported speech y los tiempos en pasado. Pero es importante porque ustedes van a aprender algo, unas nociones sobre lo que son rutinas laborales y sociales, ¿cierto? Let's talk about work and social routines I used to have, ok, hablemos de aquellas rutinas que yo solía tener. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de esas rutinas. Dice, when talking about the past, it is important to have vocabulary related to the most common activities in our lives years ago. Work and social routines are those topics that we need to know in order to have an everyday conversation about the old times, okay? Cuando generalmente hablamos del tiempo pasado, ¿cierto? Hablamos de esas rutinas de trabajo, esas rutinas que yo solía tener social también, ¿cierto? Quizá cuando era más joven, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, etcétera, etcétera. O cuando estaba trabajando o laborando. Recuerden que el SENA es una entidad que prepara a los colombianos para trabajar, ¿cierto? Nosotros somos parte del Ministerio del Trabajo y es por eso que se hace como ese énfasis en la parte laboral. ¿Listo, chicas? Entonces dice, make copies. For example, people who work in an office, so make copies, write letters, send messages today. Nowadays, sending messages is part of our routines, our work and personal or social routines. Attend meetings, ir a reuniones o atender a reuniones. Write reports. Remember, we are reporting today, so how to write reports is important to know. Fill in surveys, llenar encuestas. No sé qué tan frecuente para ustedes hoy en día hacen las encuestas de papel, pero las encuestas digitales se hacen casi siempre, ¿cierto? Hacemos encuestas en Instagram, hacemos encuestas en muchas plataformas que de pronto están mirando la parte de ventas, de marketing, ¿cierto? Etcétera. So we used to fill in surveys. Make breakfast. It is part of my morning routine. Read the newspaper. No, ¿quiénes tanto leen el periódico? Cuéntenme ustedes a mí. To read the newspaper. Ya no es tan común, ¿cierto que no? El periódico. No, yo no leo el periódico. Uno ¿Sí? ve las noticias en redes. No, que ya no lo leo. Que No. uno se informa más como por redes sociales, de Exacto. pronto viendo noticias. Se ven algunas noticias o incluso tú lees noticias, pero ya son digitales, ¿cierto? Deliver newspaper. No, it is not common. Entregar periódicos. Quizá hoy en día buscamos papel periódico para algo y es muy poco probable encontrarlo, ¿no? Toca comprar el papel periódico. Go to the library. Go to the library. Okay, some of them. So yes, so no. Mow the grass. Mow the grass. Cortar el césped o arreglar el pasto o hacer el jardín también. It is part of our routine. Milk cows. This is for farmers, right? To milk cows. Miren que aquí la palabra milk, acá lo interesante de milk cows, para mí eso es algo muy difícil.
Ordeñar vacas es como la palabra milk, que es leche, o sea, un sustantivo, se convierte en un verbo, ¿cierto? Ordeñar, to milk cows. Go to the movies, ir al cine. Yes, totally. We go to the movies very frequently. Dine out, cenar afuera o salir a cenar. Play football match, play a football match, jugar un partido de fútbol. Go to school, ir a la escuela o al colegio. Or have classes, tener clases. For example, we're having a lesson, a class. Have a drink, tomar una copa. Tomar una bebida, tomar un trago, tomar un jugo incluso, to have a drink. It is part of these social activities. Meet with friends, it is also have a family meal, o tener una cena o una comida familiar, to have a family meal, okay? So let's try our last conversation. I know this time we're going to do so good. So let's start. Let's talk about the work and social routine I used to have. Vamos a completar aquellas rutinas que solíamos tener y usamos obviamente la forma pasada de los verbos o bueno, las estructuras pasadas para reportar. Entonces, ¿qué me ayuda? Christian and Aura. Who is Christian? Who is Aura? How was your Sunday family jokes? Jokes, sure. Okay. I think that meal. Yes, I think it is more possible meal. How was your Sunday family meal? And remember this one, to have a family meal. Look at the expression, family meal. Okay, good. Let's continue, Aura. It was great. Good, thank you. I believe you were laughing a lot when I passed by your, I don't know, house. It's possible, right? Te creo, is I believe you. You were laughing a lot when I passed by your house. Como que se escucha, alcanzaba a escuchar mucho lo que estaba pasando, ¿cierto? Ustedes estaban riendo mucho cuando pasé por tu casa. So, Aura. What is jokes? Chistes, jokes. Okay. Yes, my father was making a lot of jokes. Ok, sí, mi papá estaba haciendo muchos chistes. Very good. And Christian. he's very funny. I could tell. I could tell, okay. And Aura. Were you walking your dog when you saw me? When you saw me. Ajá. Walking your dog. En este caso, la forma walking es como darle un paseo, ¿cierto? Estabas dándole un paseo a tu perro cuando me viste. And Christian says. No, I was just jogging. I was just jogging, como dándome una vuelta. Oh, nice. Okay, maybe Christian was not so pleased because he wasn't invited to the family meal. Okay. However, let's shake. Very good. Finally, muy bien. Very good. We did it. Okay. La tercera la vencida. Okay. So, this is the last part for the lesson. Algunas expresiones que revisamos acá se usan, ¿cierto? Meet with friends, have a family meal, have a drink, have classes, go to school, play a football match, dine out, es cenar afuera, to dine out. Es muy común hoy en día cenar afuera, ¿cierto? Go to the movies, milk cows, maybe for farmers, right? Mow the grass. Nosotros casi que no cortamos tanto el césped. Quizá los que tienen un jardín, pues se arreglan el jardín. Y hay otras, ¿cierto? Deliver newspaper, totally it is outdated. Ya está salido de moda, ¿cierto? Ya no es muy común. ¿Listo? Y chicos, so thank you so much for being here, for participating during the lesson, for doing possible this explanatory session for me as professor and for you as trainees, as apprentices.
all the, let's say, all the communicative scenarios we explored today are very useful for you to improve your communicative skills. And thank you for the ones who are speaking during the lesson, because that's the way we can practice and improve every day. Okay, so Gabriela, you have your hand up. Tienes la manita arriba. Do you have any question? Do you have any doubt? Sí, profesora, lo que pasa es que no sé si usted al finalizar o al iniciar las clases da un espacio si tenemos dudas o preguntas. Yo tengo como 2 preguntas por hacerle. Okay. Sí, podemos hacerlas ahora mismo. Lo que pasa es que yo me adelanto mucho porque yo trabajo y también hago deporte. Entonces, yo normalmente cojo mis fines de semana para hacer las actividades lo más que pueda. Y ya llegué a finalizar la última actividad, pero tengo dudas porque no sé cuándo de pronto usted va a explicar bien cómo es el tema de la última entrega, y también pues no sé cuándo va a calificar la línea de tiempo que fue como una de las actividades iniciales. Las primeras actividades. Sí, precisamente ustedes que son para... Yo tengo 3 grupos. Tengo un grupo que es 1, ustedes que son mi grupo 4 y el grupo 5. Entonces, he trabajado con grupo 1 y grupo 5. Ustedes son mi grupo que tengo más tarea yo de calificar, además de que han hecho varias entregas. Entonces, ese es un compromiso para mí de aquí al jueves, porque no me quiero quedar con trabajo para el fin de semana. Califico líneas del tiempo. Como a manera pues de que ustedes tengan sus notas y conozcan su retroalimentación. A cada uno tengo que escribirle un mensaje o una felicitación si no han tenido ningún error o necesidad o dificultad. Precisamente hoy es nuestra última sesión explicativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya la siguiente... Se fue la voz, profesora, no se escucha. Profesora. Ay, Dios. Se fue la voz, profe.